Hace poco menos de 3 días que la dictadura cubana decidió hacer otra nueva pantomima para lavarse la cara. Esta vez fue la reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional. Cuando ellos ya se ven ahogados, es una estrategia que a nosotros los cubanos, para nosotros no es nada nuevo. Cuando ellos se ven ahogados, ellos deciden hacer esto, reunirse, inventarse leyes, cambiar leyes, para tratar de que el cubano que está de pie vuelva a ilusionarse. Pero esto ya está pasando hace 60 y tantos años, casi 70 años. Es muy raro que la generación de cubanos que hoy todavía vive en Cuba, incluso la generación como la nuestra, que ya no vive en Cuba, evidentemente no podemos volver a ilusionarnos. Es como si tu pareja saliera todos los días, tomara, llegara y te diera golpes. Al otro día te pide perdón, vuelve a salir, toma, llega, te da golpes, te pide perdón. Tú lo perdonas 1, 2, 3, 4 veces, pero ya cuando llevas 60 y tantos años viviendo lo mismo, es poco probable que tú perdones a esa persona, porque ya sabes que es mentira. Lo que está diciendo es totalmente mentira. Cuba vive en una extrema miseria. No hay corriente, no hay agua, no hay comida, no hay trabajo. No se puede trabajar, el cubano no está trabajando. No está cobrando, le están regalando su salario. Y entre las estrategias que ellos deciden hacer, deciden subir el salario. Eso es una de las estrategias primeras que ellos hacen siempre. Cuando el pueblo está molesto, cuando el pueblo está bravo, te va a subir el salario. Y le sube el salario un 51% supuestamente. Pero en una sociedad donde la inflación es tan alta que el salario mínimo, que es hasta hoy día, el salario mínimo es 2.500 pesos cubanos. Y el dólar está a 660 pesos cubanos por $1. Lógicamente, ¿qué cobra una persona? Saque usted la cuenta. Muy pocos dólares en el mes. Pues el gobierno cubano decide subirle 1.000 y tantos dólares. No llega a $2. No llega a $2 mensuales lo que decide subirle al salario mínimo. Y así paulatinamente a cada uno de los otros salarios. Parece pensar que en Cuba la persona que más cobra es la policía. Un policía cobra más que un médico. Y ese policía cobra 12.000 pesos cubanos al mes. Si usted lo hace al cambio, que está a 660 en el día de hoy, casi llegando a los 700 porque todo tiende a la subida. ¿Cuánto cobra ese policía? No piensen en el policía, el médico, que es el segundo que más cobra, y el salario más alto que tiene un médico es 8.000 pesos cubanos. No le alcanza ni para comprarse un cartón de huevo, 1 litro de aceite y 2 libras de carne. Ya se le acabó el salario de todo un mes a esa persona. Máximo cuando usted llega a su casa, no puede cocinar porque no tiene corriente. Y hace unos años atrás, recuerda que a Fidel Castro se le ocurrió hacer la llamada revolución energética, donde quitó todos los sistemas de cocción del cubano. Ya no había más petróleo, no vas a usar más fogones de petróleo, no hay gas prácticamente, no vas a usar el gas, y todo el cubano, el 90% de los cubanos, ¿con qué cocina? Con electricidad. Lo que no hay, ahora no hay corriente. Llegas a tu casa, no hay corriente. Esos pedacitos de carne que te compraste, no lo puedes enfriar porque no hay corriente para enfriarlo. Y porque en 24 horas, a veces en 48 horas, viene la corriente 1 hora. 1 hora. Y en esa hora tú tienes que, supuestamente, cocinar, prepararte la comida para otras 48 horas que vas a estar sin corriente. Cuba es un país que está en el Caribe, hay un calor extremo. Pero el cubano no tiene agua para bañarse, no tiene agua para cocinar, porque también eso necesitas la corriente para que llegue. Entonces el cubano, que no tiene comida, que no puede cocinar, que no tiene agua para bañarse, que de noche no duerme porque hay muchos mosquitos. ¿Por qué? Porque no hay petróleo para recoger la basura. Y son vertederos gigantes los que hay en las calles. A ese cubano le habla Díaz-Canel, le habla Marrero y le dice: vamos a tener fe otra vez. Y vamos a reconstruir, ahora sí vamos a reconstruir el socialismo. Y este socialismo va a ser próspero porque le vamos a permitir a las personas que tengan 2 empresas, 3 empresas, 4 empresas, algo que estaba prohibido hasta hace muy poco. Y yo me pregunto, y te pregunto, ¿quiénes van a ser esas personas que van a ser dueños de 2, 3, 4 empresas? ¿La dictadura?
los hijos de las dictaduras, los testaferros de esa dictadura. No espere usted que va a venir otra persona. Usted, el cubano, el que no tiene para enfriar la postica de pollo, el que no tiene para cocinar en su casa ni para ponerse un panel en el techo de su casa y olvidarse de que hay corriente. ¿Va a tener 2 empresas? ¿Va a tener dinero para hacer 3 MIPYME, 4 MIPYME? El cubano no tiene dinero. La inmensa mayoría de los cubanos están viviendo de las personas que viven en el extranjero. La inmensa mayoría de los cubanos están viviendo de los familiares que estamos afuera y que los mantenemos. Porque no tienen otra opción, porque no hay trabajo, porque el salario no alcanza. Yo no puedo imaginar cómo vivirá la gente en el pueblo. La gente es en el campo, mi familia es del campo y sé la realidad que vive la gente en el campo. Pero al menos la gente en el campo tiene un pozo en su patio, al menos la gente en el campo cría una gallina en su patio, al menos la gente en el patio, en el campo puede sembrar una mata de plátano y alimentarse con eso. Piense usted, los que viven en Centro Habana, los que viven en La Habana Vieja, personas que en una casita de un solo cuarto viven 5 personas y que hace unos años atrás, cuando todavía Cuba estaba un poquito mejor, pero Cuba siempre ha estado mala. Cuando yo vivía en Cuba, yo conozco familias que dormían por turnos porque en la casa no cabían las personas. Unos dormían de noche, otros de día, otros de madrugada. El que le tocaba dormir de día tenía que pasarse la noche en la calle. Y se pasaba la noche en el malecón, visneando, haciendo algo por la vida, tomando alcohol, lo que fuera, porque en su casa no podía dormir. Imagínese usted ahora ese mismo cubano, que son 5 o 6 en la casa, sin comida, sin corriente, sin agua para bañarse, sin agua para tomar, sin agua para absolutamente nada. ¿Cómo vive ese hombre? Por eso, el cubano no cree. Yo pienso que aunque hace 3 días ya que anunciaron estas medidas, el cubano no se ha enterado. La inmensa mayoría de los cubanos no se enteran porque no hay internet, porque no la puedes pagar, porque no tienes corriente para ver o cargar tu dispositivo. Entonces el cubano no se ha enterado de que ya están construyendo el comunismo nuevamente. El cubano no se ha enterado de eso. Y claro, ¿cuál es la respuesta de ese cubano? Buenas noches. Ya saben, estamos... que no paramos con los apagones. Esto aquí es mentira, esto aquí no va a funcionar nada, ni va a cambiar nada nunca. Mira como estoy demacrada. Para que quería verme sin uñas, sin peinarme. Tengo tremendo calor, no hay corriente. Ya saben, no hay corriente en ningún lado. La corriente la ponen en 1 hora. Si en 1 hora tú no cargaste los ventiladorcitos, el teléfono, no sé, todos los cargadores disponibles que tengan, no te olvides de la corriente. De salud bien. La comida, ustedes saben, todo es congelado, todo echándose a perder. Tenemos huevos y gracias. Pero bueno, Díaz-Canel sin gas. Ahí tiene la respuesta. El cubano no cree. Ya el cubano no cree en Díaz-Canel, el cubano no cree en la revolución. Ya hacía muchos años que el cubano no creía. Pero ahora el cubano tiene una cosa que antes no tenía. Perdió el miedo. 40 y pico de horas sin corriente. Ahora que sí déficit, que sí no sé qué, mentira. Todo es mentira. Nos ponen la corriente a 1 hora y media. Estoy hablando por mi barrio, por mi pueblo, por todo el mundo. No manden más camiones de boinas negras, ni manden a más nadie. No manden a más nadie para intimidar al pueblo. Aquí todo el mundo está cansado. Pero yo me cansé de callar. Me cansé. ¿Hasta cuándo es esto? ¿Hasta cuándo es la falta de respeto? Aquí todo está mal, todo está mal. Ya no digan más mentiras. No pongan más la corriente, no la pongan más, ya no la pongan más. ¿Para qué? ¿Para qué la ponen? 1 hora. ¿Qué resuelve un ser humano en 1 hora? Esto es la ley de la supervivencia, estamos viviendo como animales. ¿Hasta cuándo? Me cansé de callar, me cansé. Me cansé de callar. Exactamente. El cubano se cansó de callar. A pesar de que la represión en Cuba es inmensa. En Cuba, por tú publicar ese video, esa persona que acaba de publicar ese video, podría, si alguien le molesta o la dictadura se molesta, podría tener 6, 7 años de cárcel. Ya ha pasado
ha pasado varias personas, las personas que grabaron y transmitieron las manifestaciones del 11 de julio, han pasado 6, 7 años en la cárcel. No es una cosa nueva. El Código Penal en Cuba cambió, lo que significa que esto, que ahora, que antes, cuando el 11 de julio era más ligero, hoy día es más riguroso. Hoy día podemos hablar de Eddie, el dueño, el creador de Discovery Channel. Eddie, amigo, conocido de La Habana, está en la cárcel. Le están pidiendo 30 años de cárcel por la sencilla razón de grabar una supuesta unidad militar que la dejaron tirado 4 hierros allí y 4 refugios. Y ese señor entró a grabar y hoy le están pidiendo 30 años de cárcel. Está en prisión. La familia destruida, porque también la oprimen, porque también le atacan a esa familia. Y los cubanos que están perdiendo el miedo, porque ya les da lo mismo, les da exactamente lo mismo. La vida está tan tensa que le da lo mismo ya lo que suceda. Y realmente lo que quieren es que suceda algo, dicho por sus propias palabras. ¿Qué harías tú para salvar la comida de tu refrigerador después de casi 80 horas sin electricidad? Lo que están viendo en este video es la realidad que estamos viviendo en los Arauz. Casi 80 horas seguidas sin corriente, mientras los alimentos que tanto esfuerzo cuesta conseguir comienzan a descongelarse y a echarse a perder. Cada vez que abro el refrigerador siento la misma preocupación, ver cómo los alimentos pierden el frío y pensar que en cuestión de horas puede terminar en la basura. Ante esta situación tuve que buscar una alternativa, comprar hielo a 150 pesos a personas que tienen paneles solares y los coloqué sobre los alimentos para tratar de conservarlos el mayor tiempo posible. No sé cuánto más resistirá el hielo, no sé cuánto volverá la electricidad. Solo espero que aunque sea la pongan un par de horas para poder recuperar algo de frío y evitar perder lo poco que tenemos, porque en medio de tantos apagones, cada alimento que logramos salvar cuenta, y esta es la realidad que estamos viviendo muchos cubanos. Ahí tienes. Esa es la realidad que están viviendo muchos cubanos. Diría yo, esta persona todavía es afortunada. Es afortunada de tener algo de comida, es afortunada de tener una persona que tenga al lado y le pueda dar o vender ese hielo. Hay personas que no tienen ni eso, ni siquiera eso. Piensa en ancianos, en personas de la tercera edad, como hay mucha gente, porque la población en Cuba está totalmente envejecida. Esas personas de la tercera edad que están solos, que no tienen hijos o no tuvieron, o los hijos los dejaron o los abandonaron, porque todo esto pasa. Y esas personas están ahí solas, pero esas personas están enfermas y no hay medicamentos para atenderlas. Los médicos no pueden hacer más. Tengo muchos amigos en la isla que son médicos, que desean ayudar, que incluso se quitan lo poco que tienen para ayudar a las personas. Pero no tienen más nada, no tienen de dónde echar garra. No pueden hacer absolutamente nada más. Y el cubano, a todas estas nuevas medidas y a todas estas propuestas milagrosas para salvar la isla, tiene esta respuesta. La calle. Prenderle fuego a la basura que el gobierno no recoge. Pedir libertad. La gente ya no pide corriente. La gente ya no pide comida. La gente ya sabe que la solución es que la dictadura se vaya. La gente ya no cree en lo que le promete la dictadura. La gente quiere libertad. Mientras que ellos quieren grupos electrógenos con su grupo electrógeno y nosotros no tenemos nada. Ustedes están abusando de un pueblo pisoteado, un pueblo al que lo han atemorizado, le han implantado terror al pueblo y no es así. Esta señora me recuerda a mi abuela, una generación que apostó por la revolución, que confió en Fidel Castro. Hace unos años esta gente no tenía el coraje de asumir que se había equivocado. Hace unos años esta generación era la que nos decía a nosotros, sus nietos, no digan esto o aquello, esto va a mejorar, la revolución es inmensa. Hoy día, frustrados, fracasados y viendo que todo aquello por lo que apostaron fue por gusto, que echaron una vida por gusto, no tienen miedo a gritarle, ahí como esa señora le gritaba a la policía que estaba dando vueltas por debajo para evitar que la gente se manifieste.
Esa es la Cuba de hoy. Esa es la Cuba en la que está viviendo tu familiar. Tú, cubano que está afuera, así vive tu familiar. A lo mejor no te lo cuenta, a lo mejor no se atreve a decírtelo, pero tú sabes positivamente que esa persona que está en Cuba está comiendo si le mandas el dinero. Entonces piensa en todos aquellos cubanos que no tienen quien le mande dinero. Esas personas quieren libertad para Cuba. Y esa libertad es la que está llegando. Y esa libertad es la que tenemos que apoyar. Y te digo algo, yo creo ya que Cuba llegó a un punto sin regreso. Al punto donde si Estados Unidos no interviene, el cubano que está dentro va a acabar con la dictadura.